Cuando me propuso abrir la relación, la idea me tomó por sorpresa. No era algo que hubiera considerado antes, pero intenté escucharla con la mente abierta. Me explicó que sentía curiosidad, que necesitaba explorar otras conexiones para entenderse mejor. Admito que, en ese momento, dudé mucho, pero no quería ser un obstáculo para sus deseos. Me repetí que las relaciones requieren confianza, incluso en las situaciones más complicadas. Aunque me dolió, acepté, pensando que si ella lo necesitaba, quizá también podría ser una experiencia de aprendizaje para mí. Fue difícil al principio, me sentí inseguro, vulnerable, como si mi lugar en su vida estuviera en juego. Me preguntaba constantemente si había tomado la decisión correcta o si estaba cometiendo un error irreparable. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte y confiar en que el amor que teníamos era suficiente para superar cualquier reto. Lo que no sabía era cuánto iba a cambiar todo. Poco después, descubrí que su principal motivación para abrir la relación era volver a conectar con su ex. Esa revelación fue como un balde de agua fría, un golpe directo a mi autoestima. Me sentí traicionado, aunque técnicamente no estaba rompiendo ninguna regla porque había sido honesta conmigo. Aún así, no pude evitar sentirme como un segundo plato, como si estuviera compitiendo por un lugar que ya debería ser mío. Pasé noches en vela, preguntándome si estaba siendo ingenuo al pensar que esto podría funcionar. Pero, por alguna razón, decidí quedarme, tal vez porque creía que esto era solo una etapa. Me dije que, si ella necesitaba resolver cosas con su pasado, debía darle ese espacio. Pensé que, al final, lo que teníamos prevalecería sobre cualquier otra conexión. Sin embargo, el dolor de imaginarla con alguien más era difícil de manejar. Me aferré a la idea de que, de alguna manera, esto fortalecería nuestra relación. Mientras ella exploraba su historia con su ex, yo me sentía cada vez más perdido. No sabía cómo comportarme ni qué esperar de esta nueva dinámica. Todo lo que hacía parecía estar relacionado con protegerme de la idea de perderla. Pero, poco a poco, empecé a notar algo extraño dentro de mí. Aunque al principio sentí celos y una inseguridad constante, también surgió una curiosidad. Si ella estaba conociendo otras personas, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo? Esa idea me tomó por sorpresa, porque siempre había pensado en nuestra relación como algo exclusivo. Sin embargo, en este nuevo contexto, parecía razonable que yo también explorara. Fue un pensamiento aterrador, pero también liberador. Por primera vez, consideré que podía salir, conocer a otras personas y quizás aprender algo en el proceso. Era una posibilidad que nunca había contemplado antes. Decidí dar el paso y permitir que esta apertura también fuera un espacio para mí. Empecé a salir más, a socializar con nuevas personas y a disfrutar de experiencias que había dejado de lado. Fue un proceso lento, porque no quería herirla ni tomar decisiones apresuradas. Pero, a medida que exploraba, me di cuenta de que había partes de mí que había descuidado. Me reencontré con mi confianza, con mi capacidad de conectar y disfrutar sin sentirme culpable. Conocí a personas que me hicieron sentir valorado de formas diferentes. No se trataba solo de conexiones románticas, también era sobre redescubrir quién era yo fuera de nuestra relación. Esta nueva perspectiva me permitió liberar parte del dolor que había acumulado al inicio. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba recuperando el control de mi vida. Cuando empecé a disfrutar de esta nueva etapa, noté un cambio en ella. De repente, parecía más interesada en lo que yo estaba haciendo. Hablaba de querer pasar más tiempo juntos y de recuperar la conexión que teníamos antes. En una conversación, me dijo que tal vez deberíamos cerrar la relación y volver a lo de antes. Esa propuesta me tomó por sorpresa. No entendía por qué, después de todo lo que habíamos pasado, quería dar marcha atrás. Sentí que era una reacción a mi crecimiento, a la forma en que estaba empezando a encontrar mi propio camino. No pude evitar preguntarme si esto tenía que ver con su ex, si había cerrado ese capítulo. Cuando le pregunté directamente, su respuesta fue evasiva, lo que solo aumentó mis dudas.
Algo dentro de mí me decía que había más en juego que lo que ella estaba dispuesta a admitir. Intenté mantener la calma y entender su perspectiva, pero no podía ignorar cómo me sentía. Habíamos llegado a un punto en el que, por primera vez, me sentía equilibrado dentro de nuestra relación. Ahora que yo estaba disfrutando, parecía que ella quería recuperar el control. Era como si las reglas hubieran cambiado en su favor cuando le convenía. Le expliqué que necesitaba tiempo para procesar su propuesta y lo que significaba para nosotros. No quería tomar una decisión apresurada ni actuar desde la emoción del momento. Sin embargo, no pude evitar sentirme frustrado por su repentino cambio de opinión. Me preguntaba si realmente quería cerrar la relación porque lo deseaba o porque ya no le convenía que yo explorara. Era difícil saberlo, pero estaba decidido a tomarme el tiempo necesario para decidir qué quería hacer. A medida que reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido, me di cuenta de algo importante. La dinámica entre nosotros había cambiado mucho más de lo que ambos imaginábamos. Ya no éramos las mismas personas que éramos al inicio de esta experiencia. Yo había crecido, había aprendido a valorar mi autonomía y mi felicidad de una manera diferente. Por primera vez, entendí que no podía sacrificar mi bienestar por completo por alguien más. Le dije que cerrar la relación no podía ser una decisión unilateral, sino un acuerdo mutuo. Necesitábamos hablar sinceramente sobre lo que queríamos y lo que éramos capaces de ofrecer. No sabía si ella estaba lista para tener esa conversación, pero era algo que debía pasar. No podíamos simplemente retroceder sin considerar cómo habíamos cambiado. Con el paso de los días, empezamos a tener conversaciones más profundas. No siempre eran cómodas, pero eran necesarias. Le pregunté cómo había vivido la experiencia de reconectar con su ex y qué había aprendido de eso. Su respuesta fue honesta, me dijo que había sido un proceso que le permitió cerrar un capítulo que nunca había cerrado por completo. Aunque me dolió escuchar que todavía había algo pendiente con esa persona, también entendí que era algo que ella necesitaba hacer para avanzar. Sin embargo, lo que no esperaba era que ella admitiera que, al hacerlo, se dio cuenta de cuánto valoraba lo que teníamos nosotros. Fue un momento agridulce, porque, aunque sus palabras eran reconfortantes, no podía ignorar lo que habíamos pasado para llegar hasta allí. Le expliqué que, para mí, esta experiencia también había sido transformadora. Aprendí a no definirme solo por la relación, a encontrar valor en quien soy como individuo. Pero, al mismo tiempo, le confesé que abrir la relación no fue fácil para mí. Fue una experiencia que me obligó a enfrentar muchos de mis miedos e inseguridades. Le conté cómo, al principio, me sentí perdido, pero poco a poco encontré fuerza en el proceso. Le dije que la amaba, pero que ahora entendía que el amor no podía significar perderme a mí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. Creo que, por primera vez, entendió realmente lo que yo había pasado. La conversación nos llevó a reflexionar sobre lo que queríamos para el futuro. No era suficiente simplemente volver a lo que teníamos antes, eso ya no era posible. Ambos habíamos cambiado, habíamos crecido de formas que no podíamos ignorar. Le dije que, si íbamos a seguir juntos, necesitábamos construir algo nuevo, algo basado en quienes éramos ahora. Ella asintió, pero también parecía insegura. Sabía que no sería fácil, que había heridas que necesitaban tiempo para sanar. Aún así, ambos estuvimos de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Pero esta vez, sin secretos ni dudas, con un compromiso real de comunicarnos y apoyarnos mutuamente. Aunque decidimos cerrar la relación, las cosas no volvieron a ser como antes de inmediato. Había muchas emociones acumuladas, muchas preguntas sin respuestas claras. Pero algo era diferente ahora, estábamos dispuestos a enfrentarlas juntos. Me di cuenta de que, aunque esta experiencia fue dolorosa, también nos enseñó lecciones importantes. Aprendimos a ser más honestos, no solo el uno con el otro, sino también con nosotros mismos. Le dije que la amaba, pero que necesitaba tiempo para asegurarme de que podíamos construir algo saludable.
Ella lo entendió y me dijo que también estaba dispuesta a trabajar en ello. En los días siguientes me di cuenta de que, aunque todavía la amaba, también había un nuevo amor que había descubierto, el amor por mí mismo. Aprendí que mi felicidad no podía depender completamente de otra persona. Ese entendimiento me dio fuerza para abordar nuestra relación desde un lugar más equilibrado. Empecé a priorizar mi bienestar y a poner límites cuando sentía que los necesitaba. Por primera vez, no sentí culpa por hacerlo, porque sabía que era necesario para que nuestra relación funcionara. Este cambio no fue fácil para ninguno de los dos, pero nos permitió empezar a construir algo más real. Ella, por su parte, también empezó a cambiar. Me dijo que esta experiencia le mostró cuánto había dado por sentado lo que teníamos. Admitió que abrir la relación no fue solo para explorar, también fue una forma de escapar de algunas inseguridades que tenía. Me dijo que estaba dispuesta a trabajar en esas cosas, no solo por nuestra relación, sino también por ella misma. Fue reconfortante escuchar eso, porque me hizo sentir que no estaba solo en este proceso de crecimiento. Ambos estábamos aprendiendo a ser mejores, no solo como pareja, sino como individuos. A medida que avanzábamos, hubo momentos en los que todo se sentía frágil. Hubo días en los que me preguntaba si realmente podíamos superar todo lo que habíamos vivido. Pero, en esos momentos, trataba de recordar por qué habíamos decidido intentarlo. No se trataba de ignorar el pasado, sino de aprender de él. Cada conversación difícil, cada lágrima, era una oportunidad para reconstruir. Y aunque había días en los que todo parecía demasiado, también había momentos de esperanza. Poco a poco, empezamos a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Recuerdo una noche en particular, cuando me tomó la mano y me dijo que nunca había amado a alguien como a mí. Sus palabras eran sinceras, pero no eran lo que más me impactó. Fue la forma en que me miró, como si realmente entendiera lo que habíamos pasado para llegar hasta ese momento. Me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía había amor entre nosotros. No era el mismo amor ingenuo del principio, pero quizá eso era algo bueno. Ahora era un amor más consciente, más fuerte por las pruebas que habíamos enfrentado. Al final, esta experiencia nos cambió para siempre. Nos mostró que el amor no siempre es perfecto ni fácil, pero puede ser resiliente. Aprendimos que no se trata solo de estar juntos, sino de crecer juntos. Decidimos seguir adelante, sabiendo que el camino no sería perfecto, pero confiando en que valdría la pena. Habíamos enfrentado nuestros miedos, nuestras inseguridades, y salimos del otro lado más fuertes. Y aunque no podía garantizar lo que el futuro nos depararía, sabía que, pase lo que pase, seríamos honestos y auténticos el uno con el otro.